Ok, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el tema de potenciales eléctricos porque la clase pasada habíamos llegado hasta la parte donde empezamos a ver un ejemplo de la barra cargada para calcular el potencial. Y es importante por lo menos cubrir el ejemplo de el anillo y el disco con cargas eléctricas para calcular sus potenciales. Entonces, esto se parece mucho a los ejemplos que hemos hecho hace unas semanas, semana pasada en realidad, del tema de campos eléctricos. Pero ahora es para calcular potenciales, ¿verdad? Entonces, para empezar, consideremos el caso de un anillo cargado. En este caso, el, el eje X pasa a través del anillo. Y decimos que este anillo va a tener un radio conocido A. Pues el radio se mide de esta forma, la se mide desde el centro hasta cada uno de los puntos del anillo, radio A. Esto se encuentra en la posición donde X es igual a 0. Y yo quisiera medir entonces el potencial eléctrico, perdón, en un punto P que se encuentre a una distancia, justamente una distancia X del origen. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el potencial eléctrico como una función de X? ¿Será, por ejemplo, que el potencial decae con la distancia, como sucedía en el caso de una partícula puntual, o será que el potencial depende de otra forma de la distancia? Ahora, hay que asumir también que este anillo tiene una carga Q, ¿verdad? Y vamos a suponer que este anillo se caracteriza porque tiene una densidad de carga lineal constante, que es igual a la carga Q dividida entre la circunferencia del anillo, o sea, dividido entre 2pi por A. Y al igual que la vez pasada, nosotros vamos a partir el anillo en un montón de cargas eléctricas pequeñas que tengan una carga de Q, ¿verdad? Y que abarquen una distancia de S. Por lo tanto, lambda también va a ser igual a dq entre ds. Este pedacito de carga de Q se va a encontrar a una distancia conocida del punto P, una distancia R, ¿verdad? Pero la distancia R se puede obtener a partir de la X y de la A si usamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Simplemente decimos que R es la raíz cuadrada de X a la 2 más A a la 2. Por lo tanto, este pedacito de carga de Q va a generar un potencial eléctrico de V que va a ser igual a la constante de Coulomb por dq entre R. O sea, K por dq entre la raíz cuadrada de X a la 2 más A a la 2. Vean que a diferencia del campo eléctrico, el potencial V es una cantidad escalar. Entonces, en ningún momento yo me tengo que preocupar de calcular el las componentes, porque no hay componentes, es una cantidad que solamente es un número, no tiene componente en X o componente en Y, sino que es solamente la magnitud del potencial. Y asumimos que nuestro dq es igual a lambda de S. Entonces esto es K por lambda de S entre raíz cuadrada de X a la 2 más A a la 2, ¿verdad? Entonces, partiendo de esta relación de V igual a K por lambda de S entre raíz cuadrada de X a la 2 más A a la 2, yo puedo sacar la integral a ambos lados, ¿verdad? Vean que esto está apenas para hacer una integral. Donde la S es una variable que se integra, ¿verdad? Con respecto a la circunferencia. Entonces, uno se puede imaginar que la S va desde S igual a 0 hasta S igual a 2πa, que es justamente la circunferencia del anillo. Y por lo tanto, V
es igual a K por lambda por raíz cuadrada de X a la 2 más A a la 2, una constante, ¿verdad? Integral de ds, desde s igual 0, 0, hasta s igual a 2 pi a. Y esto es K por lambda por 2 pi a entre raíz cuadrada de X a la 2 más A a la 2. Y yo puedo sustituir lambda en términos de Q, ¿verdad? Vean que lambda por 2 pi a tiene que ser igual a Q. Entonces esto es K por Q dividido entre la raíz cuadrada de X a la 2 más A a la 2. Entonces el potencial eléctrico me queda como una función de X, K por Q entre raíz cuadrada de X a la 2 más A a la 2. Como pueden ver, este potencial tiende a decaer con la distancia, o sea, se hace más pequeño conforme la distancia va creciendo, pero no es exactamente como como el potencial de una partícula puntual, porque esta función no es inversamente proporcional a la distancia, sino que es una función que es proporcional al inverso de la raíz cuadrada de x a la 2 más a la 2, ¿verdad? De hecho, este potencial eh, nunca es igual a infinito, a menos que que el radio A sea igual a cero, ¿verdad? En cuyo caso este potencial se convierte en el que tiene una partícula puntual. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. De igual forma, una cosa que se puede hacer para chequear que lo que hicimos está bien es intentar hacerlo de la forma contraria para comprobar que el potencial coincide con el del campo eléctrico, ¿verdad? Tenemos que el potencial es una función de x, ¿verdad? El potencial es k por q entre raíz cuadrada de x a la 2 más a la 2. En la clase pasada yo les había dicho que se puede calcular la componente en x a partir de un potencial como el inverso, bueno, el negativo, perdón, de la derivada con respecto a x del potencial. Eso quiere decir que el campo eléctrico debería ser igual a menos la derivada con respecto a x de k por q entre raíz cuadrada de x a la 2 más a la 2. K por q es una constante, entonces se sale de la derivada, sería menos k por q por la derivada con respecto a x de 1 entre raíz cuadrada de x a la 2 más a la 2. Y ahí lo que hacemos es aplicar la regla de la cadena. Menos k por q por. Entonces, la derivada del inverso de la raíz cuadrada, bueno, vean que esto que está aquí, ¿verdad? Yo lo puedo poner como x a la 2 más a la 2 a la menos un medio, ¿verdad? Entonces esto es menos un medio por x a la 2 más a la 2 a la 3 medios por 2x. Entonces, esto quiere decir que el campo eléctrico es k por q por x entre x a la 2 más a la 2 a la 3 medios. Y esto coincide con el mismo resultado que obtuvimos la semana pasada para calcular la componente en X del campo eléctrico generado por el anillo de carga, ¿verdad? Ustedes pueden revisar en sus notas o en el libro que ese es el resultado. Entonces uno puede obtener en ciertos casos, es hasta más fácil inclusive calcular primero el potencial, sacarle el gradiente y obtener así las componentes del campo eléctrico.
¿verdad? ¿Alguna duda con eso que acabo de hacer? Nada más, entonces en todos los casos, la relación es la derivada en X, digamos, o sea, el campo eléctrico es igual a la derivada del potencial. O sea, es que en realidad la fórmula es, el campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial. Ahora, esta cosa, el gradiente, es un operador diferencial cuya forma depende del tipo de coordenadas que podemos usar para trabajar. Si ustedes trabajan con coordenadas cartesianas, o sea, con las coordenadas x, y, z, esto se convierte efectivamente en una derivada parcial común y corriente como esta. Pero si ustedes están trabajando con coordenadas eh, polares cilíndricas o polares esféricas, el gradiente asume una forma más complicada, que de hecho ustedes lo ven en cálculo 3, ¿verdad? El gradiente eh, tiene, digamos, es una operación un poquito más complicada que la derivada, que la simple derivada cuando estamos trabajando con coordenadas esféricas o cilíndricas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Lo que pasa es que en realidad nosotros, eh, en este curso, pues casi que lo único que vamos a usar van a ser coordenadas cartesianas, y cuando son coordenadas cartesianas es muy fácil porque solamente es sacar derivadas sencillas. Vamos a ver, por ejemplo, tengo apuntado por ahí el gradiente en coordenadas esféricas, se ve de esta forma. Vamos a ver. En coordenadas esféricas el gradiente es, era, voy, si era la derivada del potencial con respecto a R para la coordenada radial, más 1 entre R por la derivada del potencial con respecto a Z en la coordenada Z, más 1 entre R seno de Z por la derivada con respecto a phi, la coordenada phi. Bueno, eso será en cálculo en vez de variables. Nosotros no vamos a hacer, o sea, no vamos a usar nunca el gradiente en coordenadas esféricas. A lo mucho lo que les pueden pedir que calculen es la parte radial. Pero la parte radial es fácil porque la parte radial nada más es la derivada con respecto a f. Si les pidieran el, el gradiente calculado en zeta o en phi, pues ahí sí sería más complicado. Pero no, eso no lo vamos a preguntar acá. ¿Ok? Ok, ok, está bien, pero gracias. Bueno. El otro caso es el disco cargado. El disco cargado es casi lo mismo que el anillo cargado, ¿verdad? Para hacer el disco nos imaginamos un disco circular y el eje X lo atraviesa por el centro. El disco tiene un radio conocido, R mayúscula, ¿verdad? Y es importante recordarnos que esta R mayúscula es una variable real, o sea, es un dato que ustedes pueden medir a partir de las propiedades geométricas del disco, que es el radio. Y yo quiero medir el potencial eléctrico a una distancia X en el punto P. Entonces, esta distancia es X.
Entonces, una forma natural de resolver este problema consiste en dividir el disco en un montón de anillos delgados concéntricos, como este anillo, por ejemplo. Entonces, yo me imagino que este anillo va a tener un radio R minúsculo y además va a tener un ancho pequeñito, pero que yo puedo medir, que es igual a dr. Entonces, lo que hago de primero es calcular el potencial eléctrico que genera solo este anillo. Y además voy a asumir que va a tener una densidad de carga de Q. Pero yo ya sé que para los anillos, el potencial eléctrico es dado por esta fórmula. Entonces, realmente yo puedo decir que el potencial de este anillo va a ser un potencial de V igual a K por dq entre la raíz cuadrada de, aquí yo pongo x al cuadrado más a al cuadrado, pero ahora yo cambio la a por la r minúscula, ¿verdad? Entonces sería x al cuadrado más r minúscula al cuadrado. Ese es el potencial que genera un solo anillo. Yo le pongo un diferencial de V porque yo estoy asumiendo que la carga eléctrica que tiene ese anillo va a ser minúscula, o sea, va a ser muy pequeña, pues estoy partiendo de la suposición de que el anillo es muy delgado y que por lo tanto tiene poquita carga. Ahora, yo puedo llamar a la carga de todo el disco la carga Q mayúscula. Y yo puedo relacionar la carga Q mayúscula con la densidad superficial de carga del anillo, del disco, que sería entonces la carga Q mayúscula dividido entre el área. Y el área de un círculo es, este, es pi entre r al cuadrado. Ahora, sigma también es la carga del anillo dividida entre el área del anillo, ¿verdad? Ojo con eso, el área del anillo es un área muy delgada porque el anillo es muy delgado, obviamente. Entonces, para calcular el área de este anillo, o sea, para calcular la superficie que abarca el anillo, yo lo que hago es que multiplico la circunferencia del anillo por el ancho. Entonces sería 2πr por dr, ¿verdad? De modo que dq es sigma por 2πr de r. Es una forma de verlo. Uno puede expresar el dq en términos de r. Por lo tanto, dv es k por sigma por 2pi r de r entre la raíz cuadrada de x a la 2 más r a la 2. Y le saco la integral a esto. Entonces, la integral de dv va a ser igual a la integral de todo esto acá. K por sigma por 2pi r de r entre raíz cuadrada de x a la 2 más r a la 2. Esta integral se hace a lo largo de toda el área del disco. Entonces empieza desde que r es igual a 0 hasta que r es igual al radio total del disco, que es r mayúscula. Ojo con esto, ¿verdad? Hay que tener cuidado de no confundir el significado de las r's. Por un lado tengo la r minúscula, que representa el radio del anillo imaginario que yo estoy tomando de carga, ¿verdad? Recuerden que este anillo realmente es una abstracción, o sea, no es un anillo que yo pueda separar realmente del disco. Por lo tanto, esta R minúscula no es una cantidad que yo mida, que es a que yo le pueda dar un valor, sino que es más bien mi variable de integración. En cambio, la R mayúscula sí es una variable real, porque representa el radio del disco. O sea, yo puedo llegar y agarrar el disco y medir el radio. Sería esta R mayúscula. Pero en cambio yo no puedo medir la R minúscula porque la R minúscula representa el radio de un anillo imaginario de carga que yo tomo para calcular esta integral. Vean además que esta integral es un poquito más difícil de resolver que la integral que yo
construí para el problema del anillo, porque en la integral del anillo, todas las cantidades que están dentro del signo de integración salen porque son constantes. O sea, la integral no depende de la variable s en ningún lugar, ¿verdad? Pero en cambio, la integral que yo hago para calcular el potencial del disco sí depende de la variable de integración, en este caso la R minúscula, en varios lugares. Entonces, eso lo debo tomar en cuenta a la hora de calcular la integral. Por lo tanto, el potencial va a ser igual a esta integral. Lo primero que hago es sacar las constantes que puedo sacar. En este caso puedo sacar el 2pi, puedo sacar la constante de Coulomb, puedo sacar la densidad de carga, pero debo dejar dentro de la integral la R de R entre raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado. Desde R igual a 0 hasta R igual a R mayúscula. Hasta aquí, digamos, es la parte física del problema. Lo que sigue ahora es la parte matemática, cómo se calcula esta integral. Bueno, uno puede buscar una tabla, puede buscar una hoja de resúmenes, o si tiene la paciencia, puede hacer esta integral a mano y le sale, ¿verdad? Una forma de hacer esta integral es mediante la sustitución de variables. U igual a R a la 2 más X a la 2. De modo que du queda igual a 2R de R. Por lo tanto, R de R es igual a du medios. Entonces, la integral sería 2pi por k por sigma, integral de R, que sería du medios, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de esto, que es la raíz cuadrada de u. Y ahora tengo que cambiar mis límites de integración. El límite inferior era cuando r minúscula es igual a 0. Entonces, el límite inferior ahora va a ser cuando la u sea igual. Vamos a ponerlo de otro color para que se distinga. ¿Sí? Cuando la u es igual a x a la 2. Hasta que la u sea igual a la r mayúscula a la 2 más x a la 2, que es cuando r minúscula es igual a r mayúscula. Entonces, esa sería mi nueva integral. Que esta integral se puede resolver de manera sencilla usando los métodos conocidos para calcular integrales. Tal vez voy a hacer una siguiente página para que me quede más campo. Profe, ¿Sí? perdón, ¿este ejercicio no lo pasó ahorita en Telegram para verlo o no? ¿Saben qué página está? ¿Eso lo sacó del libro? ¿Ese ejercicio o no? Esto es un ejemplo de libro, en realidad. Es un ejemplo que está en el capítulo 24. Ah, ok, ok, ok. Ok, entonces, V es igual a, vamos a ver, vean una cosa, yo puedo cancelar este 2 con este 2. Entonces me queda pi por k por sigma por la integral de 1 entre raíz cuadrada de u, que sería entonces u a la menos un medio, ¿verdad? De u. Desde u igual a x a la 2 hasta u igual a r mayúscula a la 2 más x a la 2. Esto es pi por k por sigma por, entonces, la integral sería u a la 1 medio, ¿verdad? Dividido entre menos un medio. Desde u igual a x a la 2 hasta u igual a x a la 2 más r mayúscula a la 2. Tienen que ver yo con eso, ¿verdad? Al final esto es entonces igual a menos 2pi por k por sigma por raíz cuadrada de raíz cuadrada de, vamos a ver. Ah, no, mentira, esto va sin menos, ¿verdad? Sí, va sin negativo. Entonces sería raíz cuadrada de x a la 2 más r a la 2
menos raíz cuadrada de x a la 2, que si la x es positiva, pues esto simplemente es como decir que el potencial es 2pi por k por sigma por raíz cuadrada de x a la 2 más r a la 2 menos x, ¿verdad? Y tomando en cuenta que sigma era q entre pi por a, entonces puedo tomar aquí que el potencial es igual a, bueno, el potencial como función de x, ¿verdad? Es igual a 2 por q, bueno, 2, vamos así, 2 por k por q entre a por raíz cuadrada de x a la 2 más a la 2 menos x. Y ahí está, es el potencial. Como pueden ver, es una función bastante complicada. Inclusive cuando uno la ve, uno se puede quedar pensando, ¿verdad? Se puede preguntar si esta fórmula, de alguna forma, se hace infinitamente grande cuando x es un valor muy grande, o no. Ahí uno podría ver qué ocurre cuando uno saca el límite para x muy grande. Además, podríamos hacer eso. Hagamos eso. Comprobemos qué ocurre si x tiende al infinito, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando la x tiende al, al infinito? Entonces yo calculo el límite cuando x tiende al infinito, positivo, digamos, de el potencial. El límite cuando x tiende al infinito de, bueno, esto era entonces 2k por q entre a por pero aquí es al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. Sí, al cuadrado por raíz cuadrada de x a la 2 más a la 2 menos x. Yo aquí, ven que aquí me equivoqué. Aquí yo cambié la R por una A. Dice sin darme cuenta. Perdón. Aquí es entonces R a la 2. Ahora sí, R a la 2. Lo que uno puede hacer es intentar sacar una x a factor común. Entonces sería 2k por q entre r a la 2 por x por. Entonces aquí ponemos raíz cuadrada de 1 más r al cuadrado entre x al cuadrado menos 1, ¿verdad? Que uno ahí podría entonces pensar que esto que está acá debería tender a 0 porque estaríamos restando 1 menos 1. Pero sería bueno recordar la fórmula del binomio o la aproximación del binomio que dice que 1 más, digamos, más alfa a la 1 medio es aproximadamente igual a 1 más 1 medio de alfa si alfa es un número muy pequeño. Entonces esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de 2k por q entre r al cuadrado por x
por 1 más 1/2 de r a la 2 entre x a la 2 menos 1, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, este 1 se cancela con este 1. Vean que una x se cancela con una x y este r al cuadrado se cancela con este r al cuadrado y este 2 se cancela con este 2 y lo que me queda es k por q entre x, ¿verdad? Y esto no nos debería sorprender porque esto al fin y al cabo es justamente lo que uno espera para una partícula puntual. Ahora, ¿qué significa esto? Significa simplemente que cuando usted se aparta demasiado del disco, el disco está tan lejos, que se ve tan pequeño, que se comporta igual a como se comportaría una partícula puntual, porque está tan lejos que su tamaño deja de tener importancia. Entonces, para distancias muy grandes, el potencial eléctrico del disco decae con el inverso de la distancia. En este caso, eso significa que decae con X, ¿verdad? En cambio, cuando estamos cerca del disco, hay que usar esta fórmula porque hay que tomar en cuenta el radio del disco, ¿verdad? Cuando estamos lejos, esta fórmula sigue teniendo validez, pero uno puede demostrar que esta fórmula se convierte prácticamente en esta cuando la X es muy grande, ¿verdad? De hecho, una forma de comprobar o de revisar que nuestros cálculos están bien consiste en sacar el límite para distancias muy grandes. Si usted saca el límite para distancias muy grandes y obtiene esta fórmula, o sea, usted obtiene que el potencial para una distancia muy grande termina siendo una función que decae con la distancia, entonces quiere decir que está bien, porque eso quiere decir que cuando usted está muy lejos del objeto, el potencial se convierte prácticamente en el potencial de una partícula. En cambio, si usted saca este límite y obtiene que el potencial no decae con el inverso de la distancia, sino que obtiene otra relación ahí medio extraña, eso posiblemente quiera decir que hay algo raro, ¿verdad? Porque no es posible, digamos, que a una distancia muy grande de un objeto, ese objeto no se comporte como usted esperaría que se comporte una partícula. De manera que esto es una forma, digamos, de comprobar que lo que acabamos de hacer tiene sentido. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, creo que también solo eso Ujú. aplicaría para básicamente cualquier figura que tomemos, puesto que ya muy lejos, pues es básicamente ver un punto. Sí, claro. De hecho, hagamos la prueba también con el anillo. Tenemos el potencial del anillo, ¿verdad? El potencial del anillo era esto de acá. Bueno, en este caso no es fácil, digamos, porque para el caso de un anillo, el potencial era K por Q entre raíz cuadrada de X a la 2 más A a la 2. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre si X es un número muy grande? ¿Verdad? En ese caso, usted toma el límite cuando X tiende a infinito, ¿verdad? De esto, que sería el límite de K por Q entre raíz cuadrada de X a la 2 más A a la 2. Usted saca una X saca la X de esta raíz. Entonces tiene K por Q entre X por raíz cuadrada de 1 más A al cuadrado entre X a la 2. Entonces, lo que uno justifica aquí es decir que esta fracción
se hace cero o tiende a cero para una X muy grande. Entonces, esto se queda como el límite cuando X tiende al infinito de K por Q entre X, ¿verdad? O sea, que esto obviamente tiende al infinito, tiende a cero. Pero lo interesante es, digamos, pensar qué ocurre con la forma de la función, que sería K por Q entre X. También termina cayendo con el inverso de la distancia. Bueno, seguramente un matemático les puede dar una forma más rigurosa de comprobarlo, ¿verdad? Tal vez lo que yo hice fue algo muy informal o muy poco riguroso, pero en general, digamos, uno sabe que cuando la distancia es muy grande, se espera que la función se parezca o converja, sí, esa es la palabra, converja a algo que decae con la distancia. ¿Ok? Ahí, bueno, la otra cosilla que uno puede hacer, tal vez para terminar de ver el ejemplo del disco, es obtener el campo eléctrico del disco a partir del potencial. Que no es tan difícil hacer eso en realidad, si usted ya sabe el potencial. Entonces, hemos dicho que el potencial era este. El potencial era 2 veces K por Q entre el radio al cuadrado por la raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado menos X. Y entonces, la componente en X del campo eléctrico es el negativo de la derivada parcial del potencial con respecto a X. Entonces es menos derivada parcial de todo esto, o sea, de 2K por Q entre R al cuadrado por raíz cuadrada de X a la 2 más R a la 2 menos X. Esa derivada no es tan difícil de sacar, ¿verdad? Ustedes sacan las constantes de primero, entonces esto es menos 2K por Q entre R al cuadrado, porque son todas constantes, por la derivada parcial con respecto a X de raíz cuadrada de X a la 2 más R a la 2 menos X. Y esto es menos 2K por Q entre R al cuadrado por... Entonces aquí aplico la regla de la cadena. Recuerden que una raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1 medio. Entonces sería 1 medio de X a la 2 más R a la 2 a la menos 3 medios, ¿verdad? Por 2X. Y la derivada de menos X es menos 1. Entonces, lo que uno obtiene es que el campo eléctrico al final es 2K por Q entre R a la 2 por 1 menos X entre X a la 2 más R a la 2 elevado a la 3 medios. Y sí, ¿verdad? Y este resultado no, perdón, aquí me equivoqué, aquí es a la menos 1 medio. A la menos 1 medio. 1 medio. Y este resultado entonces coincide con el que yo les había dado la clase de la semana pasada. Ok. Tal vez sería bueno hacer
algún ejemplo que no esté en el libro para variar, ¿verdad? Entonces voy a buscarme un problema de los que tengo en la edición del libro que tengo yo. Ya se los voy a pasar. El problema 45, pero es de la novena edición. Entonces puede ser que no sea igual a lo que sale en el libro que tienen ustedes. Los voy a subir al chat. Dice una varilla longitud L ya es a lo largo del eje X con su extremo izquierdo en el origen. Además, tiene una densidad de carga no uniforme lambda igual a alfa por X, donde alfa es una constante positiva. Eso es muy importante porque hay que ver qué ocurre cuando la densidad no es constante. ¿Cuáles son las unidades de alfa? Calcula el potencial eléctrico en el punto A. Entonces, para este problema, yo dibujo el sistema de coordenadas y la varilla está pegada al eje Y, digamos. La varilla se ve así. La varilla tiene una longitud L. Y el punto donde está el campo eléctrico, el potencial eléctrico que yo quiero medir está aquí, el punto A. El punto A está a una distancia de y lambda es una función de X. Lambda es igual a alfa por X. Eso quiere decir que la densidad se hace cada vez más grande conforme yo me alejo hacia la derecha. Ahora, cuando nosotros sabemos que la densidad es una función que depende de las coordenadas de posición, yo no puedo llegar y decir simplemente que lambda es igual a Q entre L. Decir esto no tiene sentido porque ahora lambda es una función de X, no es una constante. Lo que yo puedo decir es que lambda es igual a la derivada de la carga con respecto a X. Eso sí lo puedo decir. Y yo sé que lambda es igual a alfa por X. Ahora, según esto, alfa debería ser igual a lambda dividido entre X. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las unidades de alfa? Bueno, las unidades de alfa tendrán que ser las unidades de lambda divididas entre las unidades de X, que es entonces, lambda tiene unidades de coulomb entre metro y X tiene unidades de metro. Entonces tiene unidades de coulomb entre metro al cuadrado. Las unidades de alfa serían coulomb entre metro al cuadrado. O sea, uno casi que podría decir que las unidades de alfa son las mismas unidades que las que tendría una cantidad de densidad superficial, pero no hay que confundirse. Alfa no es una densidad superficial, alfa es una constante, nada más que casualmente tiene unidades y tiene las mismas unidades que tendría una densidad de carga superficial. Si yo quisiera, por ejemplo, calcular la carga total de la barra, entonces yo no puedo decir que la carga es igual a lambda por X. Eso estaría mal. Lo que yo puedo decir ahora es que la carga es igual a la integral de lambda con respecto a X
desde x igual 0 hasta x igual a L mayúscula. O sea, realmente esto es lo que siempre deberíamos hacer. Sin embargo, es particularmente importante cuando sabemos que la densidad de carga no es constante, sino que es una función. Esto sería igual a la integral de alfa por x de x, desde x igual 0 hasta x igual L. Y esto es alfa por x a la 2 entre 2, desde x igual 0 hasta x igual L. Y esto es alfa por L al cuadrado entre 2. Entonces, esta es la carga total de la barra. Alfa por L al cuadrado entre 2. Pero bueno, lo que estamos interesados en calcular ahora es el potencial eléctrico que medimos en el punto A. Y para medir ese potencial, lo que hacemos, como siempre, es partir la barra en un montón de pedacitos, lo más pequeños posible. Entonces, vamos a agarrar un pedacito que va a tener una carga de Q y que va a medir un ancho de X. Y lo primero que vamos a hacer es preguntarnos, ¿a qué distancia se encuentra ese pedazo de Q del punto A? Bueno, sabemos que esa distancia consta de dos partes. Consta de la distancia D, que es lo que separa el punto A del eje Y, y además consta de una distancia X, que es a qué distancia se encuentra la carga de Q del eje Y. Entonces, R va a ser igual a D más X. ¿Ok? Entonces, el potencial de V de dq va a ser K por dq entre R. Y esto va a ser K por dq entre D más X, ¿verdad? Y dq, por su parte, es lambda por dx. Entonces, esto es K por lambda dx entre D más X. Pero ojo, lambda no es constante, ¿verdad? Lambda es una función de X. Y eso hay que ponerlo de manera explícita. Entonces, esto es K por alfa por X de X entre D más X. Y ahí está. dv es K por alfa por X de X entre D más X. Finalmente, yo calculo la integral a ambos lados. La integral de X se hace a lo largo del espacio donde está la barra. Entonces, la integral en X empieza con X igual a 0 y termina con X igual a L mayúscula. ¿Ok? Ahora, esta integral podría ser sencilla o podría ser difícil. Realmente, como les digo, la parte física es llegar hasta este punto, porque lo que sigue ahora es simplemente aplicar matemática, es ver de qué manera o con qué método llegamos a la forma de esa integral. Lo voy a hacer aquí en la siguiente pizarra para tener campo. Entonces, el potencial V es la integral desde x igual 0 hasta x igual L de K por alfa por X de X entre D más X. Una sustitución que nos puede ayudar en este caso es tomemos U igual a D más X. Tomemos du igual a dx. Entonces el potencial sería la integral desde, ok, x igual 0 se convierte en u igual d, ¿verdad? Y x igual L se convierte en u igual a d más L. De la integral de K por alfa, x sería
U menos D. Dx es de U. Y todo dividido entre U. O sea, la integral de, sacamos constantes, sacamos K por alfa. La integral desde U igual a D hasta U igual a L de 1 menos D entre U, ¿verdad? De U. Ahí está. Y esto es la integral de K por alfa de U menos D logaritmo natural de U desde U igual a D hasta U igual a, no, que era D más L. Hasta U igual a D más L. U igual a D más L. Y esto, bueno, esto es K por alfa. Ahora, el primero, lo único que queda es D más L menos D. Entonces, esto se convierte en L, ¿verdad? Y el segundo término, esto de acá, se convierte en menos D, logaritmo natural de D más L entre D. K por alfa por L menos D, logaritmo natural de D más L entre D. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Es un resultado, pues que no es trivial, ¿verdad? No es, no es, no es para nada trivial. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esto podríamos aplicarlo para cualquier problema de barra que tengamos, así con una barra cargada. Sí, digamos, si usted sabe cuál es la densidad de carga, usted digamos, lo que hace, o sea, el truco siempre es que usted pone la densidad tal y como es. Si es una función de X, usted la pone así como está, ¿verdad? Y se convierte en parte de la integral. Ok, entonces si supiésemos la densidad de carga, inclusive sería más fácil porque sería solo en términos de 1 sobre d más x. No sé si eso tiene sentido. ¿Cómo? Que digamos, si nos dieran la densidad de carga para la barra, entonces sería inclusive más fácil porque es otra constante que simplemente la sacamos. O sea, cuando la densidad es constante, se puede sacar porque es constante, ¿verdad? En cambio, cuando la densidad no es constante, como en este caso, la X, digamos, esta X es parte de la densidad. Esta X no la podemos sacar. Tiene que quedarse porque es parte de la integración. Ah, ok, ok. Gracias. Déjeme revisar nada más que no haya cometido algún error. Esto que está acá es L, ¿verdad? L mayúscula. Ok. Finalmente,
Otra cosa ahí que tenemos que ver aquí es lo que ocurre cuando tenemos que calcular el potencial eléctrico dentro de un conductor. Que de hecho es algo que después va a ser muy importante cuando lleguemos a la parte de circuitos eléctricos. Potencial eléctrico en un conductor. Entonces, podemos imaginar si tenemos un conductor que tiene cualquier forma. O sea, podría ser una esfera, un óvalo, un cuadrado, o sea, de cualquier forma, ¿verdad? Cualquier figura que se nos ocurra es válida. Ahora, recuerden que hemos visto que cuando tenemos un conductor y el conductor está cargado, ya sea con cargas positivas o ya sea con cargas negativas, las cargas eléctricas siempre se van a la superficie. O las cargas sobrantes, ¿verdad? Porque las cargas siempre van a intentar estar lo más alejadas posible las unas de las otras, porque se repelen, ¿verdad? Y la forma de hacerlo es yéndose cada una a la superficie. Por lo tanto, el interior del conductor va a estar libre de cargas. Y hayamos visto, entonces, que si usted tiene, por ejemplo, un punto A y un punto B, y ambos puntos están dentro del conductor, ¿verdad? Entonces, sabemos por ley de Gauss, ¿verdad? Que el campo eléctrico en el punto A es igual a 0. Y el campo eléctrico en el punto B también es igual a 0. De hecho, sabemos que el campo eléctrico en todo el interior es 0. El campo eléctrico es 0 siempre cuando estamos en el interior del conductor. Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A, o sea, VB menos VA, esto es igual a el negativo de la integral del campo eléctrico, producto punto, dl, desde el punto A hasta el punto B. Y yo ahí calculo una trayectoria, ¿verdad? Entre los dos. Ahí cualquier trayectoria. Pero bueno, a lo que voy es que si yo sé que dentro del conductor el campo eléctrico es 0, y si yo tomo un camino que está dentro del conductor, entonces esta integral tiene que ser 0, ¿verdad? Porque el campo eléctrico es 0. Y de hecho, también se puede comprobar que aunque el camino que yo tome se tome por fuera del conductor, siempre esta integral me va a dar 0 porque el valor de la integral no debería depender del camino que yo tome. O sea, cualquier camino que yo tome, esta integral debería ser siempre lo mismo, debería de 0. Y como yo sé que da 0 para un camino que está dentro del conductor, entonces sé que también tiene que dar 0 para cualquier otro camino que yo pueda pensar. Esto quiere decir entonces que el potencial en B menos el potencial en A es igual a 0. ¿verdad? Ahora, mucho cuidado con esto. Lo que esta fórmula dice no es necesariamente que el potencial eléctrico en el interior va a ser 0. Lo que quiere decir es que el potencial en B es igual al potencial en A, cualquiera que sean sus valores. Por lo tanto, la conclusión a la que se llega con esto es que el potencial eléctrico es constante en todos los puntos dentro de un conductor eléctrico. Es constante, no necesariamente igual a 0, pero sí es constante. O sea que tienen todos siempre el mismo valor de potencial. Entonces, este resultado, ¿verdad? Se une
con el otro cito que teníamos que decía que el campo eléctrico es igual a cero, o sea, es constante y es igual a cero para todos los puntos dentro de un conductor eléctrico. En cambio, el potencial es constante, pero puede tener un valor distinto de cero. ¿Profe? ¿Sí? Y en cuanto a eso, digamos, entonces, el potencial eléctrico en un conductor, no importa en qué parte del conductor, siempre va a valer lo mismo. Exactamente, en un conductor. Cuando es más bien un no conductor, o sea, un aislante, en ese caso esto no aplica. Porque en el caso de un aislante, las cargas eléctricas no se mueven y entonces no es posible garantizar que en un aislante el campo eléctrico adentro sea cero. Pero esto sí se puede afirmar cuando es un conductor, ¿verdad? Como un metal. En las preguntas puede ser que les diga, suponga que tiene un conductor que hace tal y tal cosa, o también les puede decir, suponga que tiene un metal que hace tal y tal cosa, ¿verdad? Pero cuando ustedes ven la palabra metal, lo deben tomar como sinónimo de conductor. Un metal, un conductor eléctrico. ¿Y qué pasa? Bueno, o ¿cómo podemos determinar, no sé, el diferencial? Bueno, es que el diferencial es cero. ¿Cómo se determina el potencial? Sí, el potencial como tal. Generalmente el potencial se calcula tomando el valor que tiene en la superficie. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Suponga lo siguiente. Suponga una esfera conductora de radio, R mayúscula, y que tiene una carga eléctrica Q, total, positiva. Determine el potencial eléctrico para cualquier distancia R minúscula del centro de la esfera. Ok. Dibujamos primero la esfera. Esta esfera metálica tiene un radio conocido R mayúscula. Y tiene una carga eléctrica Q. Ahora, como es metálico, la carga eléctrica se tiene que ir a la superficie. Y nos piden determinar el potencial eléctrico a una distancia R del centro de la esfera. Claro, este problema hay que partirlo en dos partes. ¿Qué pasa cuando la distancia R se encuentra dentro de la esfera? ¿Y qué pasa cuando la distancia R se encuentra afuera de la esfera? O sea, desde el punto de vista de calcular el potencial, hay dos regiones. La primera región sucede cuando R es mayor que R mayúscula. O sea, cuando estamos, diríamos, afuera, ¿verdad? Y la segunda región sucede cuando la R es menor a R mayúscula. Y eso es lo que pasa cuando estamos adentro. El potencial se puede calcular a partir del campo eléctrico. Entonces, en la primera región, donde estamos afuera de la esfera, el campo eléctrico, sabemos que es igual a K por Q dividido entre R al cuadrado.
porque este es el campo que genera una esfera cargada, ¿verdad? Esto se puede comprobar, ya sabemos, usando la ley de Gauss. Y en la segunda región, donde R es menor a a R mayúscula, sabemos que el campo eléctrico tiene que ser igual a cero, porque esta región está dentro del conductor. Ahora, ¿qué ocurre con el potencial? En la primera región, donde R minúscula es mayor a R mayúscula, el potencial tiene que ser igual a K por Q entre R. Nuevamente, porque este es el potencial que uno espera medir afuera de una esfera cargada, que es justamente el mismo potencial que se obtienen para partículas puntuales. Y en la segunda región, donde R minúscula es menor a R mayúscula, el potencial debe ser igual a una constante, pero la pregunta es, ¿cuánto vale esa constante? Entonces, lo que hacemos es preguntarnos qué valor tiene el potencial en la superficie. Es decir, ¿qué valor tiene el potencial eléctrico cuando yo lo mido en el punto donde la R minúscula coincide con la R mayúscula? Ahora, ese potencial yo lo puedo calcular desde afuera o desde adentro. Yo no sé qué valor tiene la constante, entonces no lo puedo calcular desde adentro. Pero yo sí sé de qué forma varía el potencial desde afuera. Desde afuera, yo sé que el potencial es K por Q entre R minúscula. Entonces, cuando yo lo evalúo para el punto en que R minúscula es igual a R mayúscula, esto es igual a K por Q entre R mayúscula. O sea, este es el potencial en la superficie. Y por lo tanto, también es el potencial en el interior. Porque la superficie es un punto que es parte también del interior del metal. Entonces, el potencial tiene que ser constante a lo largo de todo el metal. Entonces, su valor queda como este. K por Q entre R mayúscula. Nuevamente, recuerden que esta R mayúscula es el radio de la esfera. Esta R mayúscula no es una coordenada, sino que es un radio. Si yo grafico el potencial en función de la distancia, entonces tendría que tomar como referencia el radio de la esfera. Vamos a hacerlo de esta manera. Yo tengo un sistema de ejes, pasa por el centro, y en este punto yo tengo el radio de la esfera. Entonces, si yo aquí mido el potencial en función de R, y este punto es R igual a R mayúscula, pues cuando R es mayor a R mayúscula, el potencial decae con la distancia. Así. Aquí el potencial es K por Q entre R. Y justo aquí, donde yo tengo la superficie, yo sé que aquí el potencial es el potencial cuando R minúscula es igual a R mayúscula, es igual a K por Q entre R mayúscula. Entonces, aquí la constante arranca a partir de acá. En esta región interior, el potencial se queda como K por Q entre R mayúscula. En cambio,
Pensemos un momento qué le sucede al campo eléctrico. El campo eléctrico es distinto al potencial. Cuando queremos graficar el campo eléctrico, hagámoslo justo aquí abajo. Si yo grafico el campo eléctrico, voy a poner aquí el campo eléctrico en función de R. Cuando el campo eléctrico se mide fuera de la esfera, el campo eléctrico decae también con la distancia, solo que decae con el cuadrado de la distancia. Aquí es K por Q entre R al cuadrado. Ahora, justo en la superficie, justo aquí, el campo eléctrico es K por Q entre R mayúscula a la 2, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con el campo adentro? Bueno, como es bien sabido, en el interior del conductor el campo eléctrico es cero. Entonces, aquí el campo tiene un valor constante igual a cero. Entonces ocurre algo muy interesante. El campo eléctrico se corta. No es una función continua. En cambio, el potencial eléctrico sí. El campo eléctrico no es constante o no tiene por qué ser constante, ¿verdad? En la superficie de un conductor. Pero el potencial eléctrico sí que lo es. Sí es constante en el punto donde se encuentra la superficie de un conductor. Todo esto, inclusive, adquiere mayor significancia cuando recordamos que la componente radial del campo eléctrico es menos la derivada con respecto a R del potencial. Vean que en este punto, donde está la superficie, el potencial eléctrico es continuo, pero su pendiente no lo es, porque la pendiente cambia bruscamente. Como cambia bruscamente, la pendiente también cambia bruscamente el valor del campo eléctrico. A una distancia radial R. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, Uh-huh. entonces, bueno, eso por fórmula, ¿verdad? Pero como el campo eléctrico disminuye con la dos veces no, el doble de la rapidez ¿se puede decir así? El doble de la rapidez No, lo que podríamos decir es el campo eléctrico disminuye con el cuadrado de la distancia y el potencial disminuye con la distancia. Entonces, podríamos decir que disminuye más rápido, pero realmente no tiene, digamos, sentido. O sea, no está claro qué es lo que uno diría con el doble de rápido, ¿verdad? Simplemente decimos que cae más rápido. Eso es suficiente. Ok, sí, no hay relación como de esa forma. Ujú. Y también, ¿qué era la otra pregunta que tenía? No sé si ya lo pregunté antes o lo dije antes, pero entonces, am, bueno, como toda la partícula, sino con todos los conductores se toman puntuales, ¿verdad? Y bueno, esa definición puntual, imagino que no sé qué es lo que,
el campo eléctrico no es constante en la superficie. No, es que, Porque, es que no se puede medir porque el campo eléctrico o sea, tiene un valor inmediatamente afuera y tiene un valor inmediatamente adentro, ¿verdad? O sea, en un momento el campo eléctrico pasa de ser igual a cero a ser igual a K por Q entre R mayúscula. Entonces, es problemático, o sea, es como yo no le puedo pedir a usted que usted calcule el campo eléctrico en la superficie, porque usted obtiene una respuesta diferente si lo mide afuera y si lo mide adentro, ¿verdad? Ese es el problema, no se puede medir, porque es diferente si lo mido afuera o adentro. Tendríamos que decir, ok, lo estoy midiendo en superficie en la parte externa o en la parte interna. En cambio, el potencial sí es continuo, o sea, sí tiene sentido, digamos, hablar acerca del valor del potencial en la superficie, porque yo lo puedo medir, yo lo puedo calcular, pero el campo eléctrico no se puede calcular en superficie de la esfera. ok, gracias. ¿Eh? Ven, por ejemplo, esta pregunta, la pregunta 50 de mi libro. Se los voy a mandar al chat para hacerlo ahí. Dice, un conductor de forma esférica tiene un radio de 14 centímetros y una carga de 26 microcoulombs. Calcula el campo eléctrico y el potencial eléctrico en las siguientes distancias del centro. R igual 10 centímetros, R igual 20 centímetros y R igual 14 centímetros. Ok. Tengo una esfera y yo conozco el radio de la esfera. Yo sé que la distancia del radio es 14 centímetros. Nos piden calcular el potencial y el campo eléctrico para tres distancias diferentes. En la distancia del punto A estamos a 10 centímetros. En la distancia del punto B estamos exactamente en superficie de la esfera, en 14 centímetros. Y en la distancia del punto C estamos afuera de la esfera, a 20 centímetros. Entonces, de hecho, y la carga eléctrica de la esfera es de 26 microcoulombs. Entonces, para hacer este problema lo voy a hacer al revés. Voy a empezar por la parte C, luego por la parte B y por último voy a hacer la parte A. Entonces, en la parte C, que está afuera, yo sé que el campo eléctrico es K por Q entre la distancia RC al cuadrado y el potencial es K por Q entre la distancia RC. Entonces, yo sé que el campo eléctrico es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por 26 por 10 a la menos 6 coulombs entre 0,20 metros al cuadrado. Esa sería la magnitud del campo, ¿verdad? Y eso entonces da 9 por 10 a la 9 por 26 por 10 a la menos 6
entre 0,2 al cuadrado. Eso da 5.85 por 10 a la 6 newtons entre coulomb. Y en cambio, el potencial es casi lo mismo. El potencial es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por 26 por 10 a la menos 6 coulombs dividido entre 0,20 metros. La diferencia es que ahora yo no le hago la distancia al cuadrado. Entonces esto me da un poco más pequeño. Sí, ahí. Esto me da 1,17 por 10 a la 6 voltios, ¿verdad? Sería el potencial en el punto C. Sí, está bien. Sí. Ahora, en la parte B, yo podría calcular el campo eléctrico y el potencial a partir de la fórmula exterior, ¿verdad? O sea, porque yo sé que afuera el campo eléctrico es K por Q entre R a la 2, pero adentro dice que el campo eléctrico es igual a 0. Afuera, el potencial es K por Q entre R y adentro el potencial es constante. Pero la superficie es un punto problemático porque se supone que pasan ambas cosas. Entonces, yo podría calcular el potencial a partir de la fórmula de la superficie. En el punto B, el potencial es K por Q entre RB. Sería 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por 26 por 10 a la menos 6 coulombs dividido entre 0.14 metros. ¿Cuánto da? Da 1,67 por 10 a la 6 volts. Eso está fácil, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo hago con el campo eléctrico? Bueno, tengo dos opciones. Diríamos que cuando el campo eléctrico se mide para una distancia de 14 centímetros y un poquito más, pero y un poquito más, entonces el campo eléctrico sería K por Q entre RB al cuadrado. 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por 26 por 10 a la menos 6 coulombs dividido entre 0,14 metros al cuadrado. Y eso me da 1.19 por 10 a la 7 newton entre coulomb. Pero si yo mido el campo eléctrico para una distancia un poquito más pequeña que 14 centímetros, el campo eléctrico inmediatamente yo debo decir que es igual a 0, porque eso está en el interior del conductor. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto mide el campo eléctrico? Bueno, depende desde dónde lo mido. Si lo mido desde afuera o si lo mido desde adentro, me va a dar un valor diferente. Por último, en la parte A, sabemos que en la parte A el campo eléctrico de un solo es 0, porque está en el interior del conductor, ¿verdad? ¿Y cuánto mide el potencial? Bueno, el potencial es constante. Y de hecho el potencial en la parte A tiene que ser igual al potencial de la parte B, porque ambos son puntos que se pueden considerar como puntos que pertenecen al interior del conductor. Por lo tanto, el potencial de la parte A también mide 1.67
por 10 a la 6 volts. Espera que este me lo saqué de acá. Y el campo eléctrico es 0. Entonces, así es como se resolvería un ejercicio de esos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte, todo claro, profe. Todo claro. Muy bien. Bueno, pues dejémoslo hasta acá. Así que nos veríamos la otra semana para empezar entonces con el tema de capacitores. Sí. ¿Ok?